En primera plana, Braulio Moro. Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, dedicada al análisis de la actualidad internacional. Este 8 de marzo se celebra la Jornada Internacional de los Derechos de las Mujeres. Aquí en Francia, la violencia contra el sexo femenino y los feminicidios están causando bastante polémica. ¿Qué se puede esperar a menos de 30 días de las elecciones presidenciales en Francia? Para hablar de ello, saludamos ya a nuestras invitadas en nuestros estudios. Tenemos a María Eugenia Uriburu, psicóloga. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. A María José Zorrilla, politóloga. Muy buenos días. Muchas gracias, Raúl. Y a Paola Martínez, periodista independiente. También bienvenida. Hola, gracias por Paola. la invitación. ¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres a menos de 30 días de las elecciones presidenciales? ¿Qué balance de la presidencia Macron? Estamos aquí en Primera Plana. Vamos a ver lo que dicen precisamente algunas de las portadas de los diarios franceses sobre el tema de la violencia contra las mujeres. Comenzamos con el tabloide Le Telegram, el Telegrama, que plantea precisamente en portada, presenta las fotografías de 9 mujeres y dice sencillamente feminicidio tras las palabras las vidas robadas. Otro tabloide, el Sudoeste, escribe con grandes titulares: justicia, ¿qué medidas para llevar justicia a este tipo de crímenes? Y finalmente el periódico Liberación, que su portada, con grandes letras rojas y negras, escribe feminicidios, el fracaso. María Eugenia, yo quisiera preguntarle primero, ¿cuál es la diferencia entre feminicidio y violencia contra las mujeres? Bueno, el feminicidio es una muerte violenta hacia las mujeres o las niñas de manera no natural. Muerte violenta, es decir, bueno, puede ser por accidente, por homicidio o suicidio hostigado, exactamente, o por las muertes dudosas. Pero bueno, la definición es bastante... ahora les voy a dar un poquito más de detalles, pero la diferencia con la violencia hacia las mujeres es que las violencias son más... de diferentes tipos. Tenemos la violencia psicológica, la violencia económica, violencia sexual, la violencia económica, pero no tenemos necesariamente la muerte. Por supuesto, la violencia física también, ¿no? Pero no está el aspecto mortal de la muerte violenta en todos los casos. El matiz es de consideración. Sí, muy importante. Y además este término da visibilidad a digamos, las convenciones internacionales han utilizado este término de convenciones internacionales de lucha contra la violencia hacia las mujeres porque da la visibilidad al aspecto de género, que es respecto, digamos, un asesinato porque son mujeres, porque son mujeres o identificadas con el sexo femenino. Y, como decía, las convenciones internacionales describen los feminicidios no solamente en la violencia doméstica, es decir, en la pareja. Estos entrarían dentro de la categoría de los interpersonales, pero definen también como en el sentido político, cultural, criminal, sexual. Es decir, político por las persecuciones o los abortos forzados, cultural, los crímenes de honor, criminal, sexuales, en el tráfico y la trata de mujeres. Okay. Entonces, tenemos ya un cuadro general, precisamente, que permite diferenciar una y otra situación. María José, yo quisiera preguntarle, ¿por qué el feminicidio se volvió un tema de actualidad, pero no es un tema central en la campaña presidencial? Que decíamos, estamos a menos de 30 días precisamente de las elecciones en Francia. ¿Por qué esta problemática? ¿Cómo lo ve usted? Claro, bueno, lo que sucede es que el feminicidio es la cuestión menos importante para los candidatos de las cuestiones más importantes. O sea, a diferencia de la migración, de justamente ahora la crisis en Ucrania, el pase vaccinal, las medidas por el COVID, el feminicidio no es una cuestión que genere polémica o que genere justamente división entre la masa electoral. Por lo tanto, no trae votos. ¿Hay un consenso? Sí, podríamos decir que hay un consenso. Y como estamos en un momento de la campaña, en una fase de la campaña presidencial determinante en donde cada candidato, sobre todo los de derecha, van a intentar como diferenciarse entre ellos y resaltar, individualizarse, va a ser muy complicado.
y justamente a partir de la segunda vuelta es donde normalmente los candidatos van a intentar tender puentes entre ellos y justamente puede llegar a ser una oportunidad para los movimientos feministas, para las movilizaciones feministas y estos sectores para justamente buscar consensos con estos partidos políticos. De acuerdo. Quiero citar una cuestión porque las declaraciones finalmente pesan. En 2018, cuando el presidente Emmanuel Macron acababa de ganar la presidencia, hizo una declaración que me parece interesante recordar. Él prometió que la lucha contra la violencia hacia las mujeres sería, lo cito, la gran causa del quinquenio. 5 años después nos encontramos con una situación que vale la pena también señalar. Cada año, desde el 2018 hasta ahora, ha habido más de 100 mujeres asesinadas en Francia. En este sentido, Paola Martínez, es un balance un poco, por lo que se puede decir, por lo menos, poco favorable para el presidente. Mal balance, diría yo. Ya el hecho de que haya una sola mujer asesinada por el hecho de ser mujer es un mal balance para el gobierno. Si bien es cierto, Emmanuel Macron decidió, como bien lo decía, de hacer el pilar de su mandato, la lucha contra las violencias y erradicar, atención, esa palabra es fuerte, los feminicidios, cuando hoy día estamos a 4 de marzo y hay 15 feminicidios en Francia, el año pasado hubo 113 mujeres que murieron, eso da cuenta de la gravedad del problema. Es cierto que los candidatos no tienen en su primeras prioridades el feminicidio, pero hay que tratarlo como una prioridad. El feminicidio es la punta del iceberg de las violencias familiares, de las violencias conyugales que existen aún en este país. ¿Por qué? Porque es una sociedad profundamente patriarcal, donde en su sistema disfuncional, en la cual las mujeres que van a denunciar los casos de violencia no son escuchadas, son humilladas. Recientemente hubo un caso fuertísimo que chocó la opinión pública, donde un policía trata a una mujer que fue a denunciar de puta, después de que denunció su violación. Entonces, cuando tenemos casos así en una sociedad, entre comillas, libre, liberada, como la francesa, en la cual la libertad y los derechos son fundamentales, y tenemos un aparataje de Estado que no acompaña a esas mujeres para poder llevar a cabo sus denuncias y ser acompañadas principalmente, por eso el balance de los 5 años que han pasado casi del mandato de Emmanuel Macron, yo considero que es un mal balance, porque no debiera haber hoy día ninguna mujer asesinada por el hecho de ser mujer. Demos algunas cifras que me parece que es importante. En 2018 hubo 120 mujeres asesinadas, en 2019 156, en el 2020 102, 2021 113 y en lo que va de este año llevamos ya 11 mujeres asesinadas. María Eugenia, ¿qué lectura se puede hacer de estas cifras? Bueno, son cifras estables desde hace muchos años. Estos son datos del Estudio Nacional sobre las mujeres, sobre las muertes violentas en el seno de la pareja. Son las cifras de la Gendarmería y de la Policía que son públicas porque las asociaciones han reclamado solamente desde 2006 en Francia. Y efectivamente, desde hace ya varios años se ve que hay una estabilidad. Una mujer muere cada 2 días y medio o cada 3 días en Francia desde hace muchos años. Y por supuesto, para retomar también lo que decía Paola, es verdad que son mujeres que en su mayoría han denunciado en antemano que había violencia. Es decir, que el 75% de las mujeres que han, 35% de las mujeres que han muerto ya habían... advirtieron de cierta manera. De las que advirtieron, 75% habían hecho una denuncia penal. Y de entre los agresores, solamente 2 tenían medidas jurídicas y de las cuales una sola tenía una ordenanza de protección. Es decir, que las mujeres hablan, las mujeres piden ayuda, las asociaciones están muy al corriente de lo que son las medidas de peligrosidad para analizar las situaciones y ver que no es lo mismo un agresor que tiene antecedentes penales, que no respeta ninguna medida, que tiene adicciones, que es violento hacia los niños, que ha sido con violencia muy grave o violencia sexual, son criterios de peligrosidad que se ven, que se pueden participar y que se puede actuar. O sea que hay un gran disfuncionamiento, dijéramos. Exactamente. Este es un problema no solo administrativo, evidentemente, pero de gestión de lo que son las situaciones de crisis o de urgencia a las que se puede enfrentar una mujer que tiene en peligro su vida, simple y sencillamente. A este propósito, María José, estamos hablando de feminicidio, pero una cosa que me sorprende es por qué Francia ha tardado tanto tiempo en integrar
incluso en sus diccionarios, la palabra feminicidio. Yo me encontré con el hecho de que el Petit Robert, que es un diccionario de referencia, es el diccionario de referencia aquí en Francia, solo integró esa palabra en el 2015. ¿Qué explica este retraso cuando se le compara con otros países? Claro, Braulio. O sea, lo que sí es cierto es que el término feminicidio ya está dentro del debate público gracias justamente a las movilizaciones masivas de movimientos feministas para justamente introducir este término dentro de la agenda pública. Como mencionas, lo que aún no se ha logrado es justamente que el feminicidio sea un concepto jurídico que esté dentro del derecho francés. Y hasta el año pasado aún estaba en debate para la reforma del Código Civil y que justamente el feminicidio sea parte del Código Civil como un término. Y bueno, como te decía, justamente aprovechando las elecciones, esta puede ser de nuevo una oportunidad para los movimientos feministas para, por ejemplo, hacer esa demanda, que el feminicidio forma parte del nuevo ordenamiento jurídico francés. O sea, vamos avanzando como quiera. Sí. Es el contratraso, pero se va avanzando en la situación. Sí. Esta es la cosa. Bien, hay que señalar una cuestión. Emmanuel Macron ha impulsado una serie de reformas a lo largo de su mandato, de estos primeros 5 años. Ya se confirma que él se presenta como candidato a la presidencia de la República. Ha impulsado 4 grandes leyes al respecto, 2 que llaman la atención. En el 2018 aprobó una ley que prolongaba de 20 a 30 años la prescripción para los crímenes sexuales contra menores, notablemente. En el 2019 también aprobó una ley sobre la violencia en el seno de la familia, sin duda alguna. Son pasos importantes que se están dando, pero de este tema vamos a hablar en unos instantes más porque tenemos una pequeña pausa. En breves instantes volvemos con ustedes. Estamos aquí en Primera Plana. RFI, la selección del mes. Lula Beats, Fela Kuti and Kill Beats. One man can stand. Things that don't call them like that. Blob Sancho. Yes, you know I'm your soldier. Baby, just give the order. Sometimes I feel I'm in a cage like a bird. Sumti. Trapped in a hole in a big bad world. Sometimes I shout to be left out the dirt, but it feels like nobody else. J'ai pas le temps de mourir après mes rêves. Ticora. J'ai pas le temps de courir après l'amour. C'est en rêvant que le désir m'élève. C'est le capitaine du radeau de mon amour. RFI. Estamos de regreso aquí en Primera Plana en compañía de nuestras invitadas y especialistas en el tema de la violencia contra las mujeres, María Eugenia Uriburu, María José Zorrilla y Paola Martínez. Yo destacaba hace unos instantes, Paola, las medidas que ha tomado el gobierno de Emmanuel Macron. ¿Qué balance se puede hacer de esas 4 grandes leyes que se han impulsado a lo largo de su mandato? Yo soy la pesimista de turno, lo siento, pero si bien, porque yo considero que el tema es el tema que tratar de manera bastante seria. Si bien es cierto, el marco teórico, el marco legal favorece justamente que las cosas sean tomadas en serio hoy día, ese marco legal, más bien en el caso de Francia, tiene una relación de causa-efecto. El año pasado, por ejemplo, hubo un atroz crimen de Chaynés, una joven de 31 años, madre de 3 hijos, que fue asesinada brutalmente por su marido, y ahí se recuerdan de nuevo que hay que activar las políticas y lanzan una serie de baterías nuevamente de medidas que van a acompañar lo que tú mencionabas anteriormente. ¿Qué pasa con esas medidas? Que insisto que son medidas que son más bien para acompañar lo que ya sucede, un poco de aceptar el mal que está presente, más bien como una medida de prevención. ¿Qué cambió después del asesinato de Chaynés, cuando Emmanuel Macron y el gobierno de nuevo toma seriamente el caso? Lo que tú mencionabas anteriormente, coordina dispositivos para incrementar la eficacia de las asociaciones. Las asociaciones son las que más trabajan al respecto. El problema donde hay trabas es en la parte judicial, lo que tú mencionabas anteriormente, el
la tipificación del delito de feminicidio no está incorporado en el Código Penal francés. Entonces, eso hay que cambiarlo, ¿ok? La ley está bien, acompaña ciertas cosas, pero hay que cambiar esa parte. Segundo elemento, la justicia tarda un montón en que esas denuncias sean efectivas y que pueda haber un seguimiento para el agresor. Las penas son bastante bajas. Los hombres siguen estando cerca de las mujeres. Recién se incorpora el brazalete de alejamiento hacia las mujeres. Entonces, si bien es cierto, esas medidas han sido lanzadas, como yo decía anteriormente, y lo mencionábamos, como el faro, el pilar del gobierno de Emmanuel Macron, cada vez que hay un caso que hace un shock en la opinión pública, se acuerdan del fenómeno y lanzan una nueva batería, siendo que el proceso son procesos largos y paulatinos que se deben acompañar todo el tiempo. La interrumpo porque yo estoy de acuerdo con usted, pero no se puede negar que en estos pasados 5 años se han impulsado 4 leyes que incluso las organizaciones feministas dicen son buenas, no es suficiente, pero son buenas. Ahora, me permito derivar hacia un punto porque España es citado siempre como un gran ejemplo en Europa. Exactamente. Entonces, simplemente hay una cifra que hay que mantener en la cabeza, retener, que es que España registra 2 veces menos de asesinatos, de feminicidio, que en Francia. ¿Qué es lo que explica este dispositivo? ¿Qué es lo que ha hecho que los dispositivos españoles hagan que la violencia y los asesinatos de mujeres bajen sensiblemente? No que desaparezcan, pero por lo menos han bajado considerablemente. Destaca un fenómeno que es el tiempo. En España fueron pioneras en este aspecto. En el 2004 se hizo la primera ley integral de protección contra las violencias hacia las mujeres. Estamos hablando de hace 17 años. Francia lo incorpora hace 5 años atrás. Esa es la gran diferencia. Segundo, en España también existe lo que se llama el juzgado de violencia sobre la mujer, que acelera efectivamente los procesos. Y ahí es donde Francia tiene un problema. Los jueces, por ejemplo... Son juzgados especializados. Exacto. Los jueces hoy día que instruyen los casos de violencia de género en Francia se forman 3 horas contra 8 meses de un juez español. Hay una gran diferencia de cómo formamos las personas que van a acoger esas denuncias, por ejemplo, para que las cosas sean efectivas y que las penas sean aplicadas. Y es verdad lo que mencionaba, durante estos 3 últimos años, todos los feminicidios en España han ido bajando. No por tanto, la violencia machista ha bajado. Sin Eso duda, hay que considerarlo. claro. Como yo y lo por decía eso era antes. importante la definición de un principio, de distinguir de uno y El otro. feminicidio, como lo decía, es la punta del iceberg de las violencias sistemáticas y continuas que viven las mujeres en Europa entera, no solamente en Francia y en España, sino que en toda Europa. Entonces la diferencia está en eso, en el tiempo y sobre todo en cómo damos disposiciones y cómo favorecemos y desentrabamos mecanismos judiciales para que esas denuncias sean tratadas y sean penalizadas después. María Eugenia, hablábamos precisamente con la comparación con el caso español. Hay un elemento que es fundamental en esto, que es el famoso brazalete de distanciación, que se le llama, ¿no? En España lo han puesto en práctica desde hace bastante tiempo. Aquí en Francia empieza a utilizarse, pero apenas se generalizó el año pasado, ¿no? Concretamente, ¿qué representa este brazalete? ¿Qué tanto ayuda a prevenir justamente que se reproduzcan estos casos de violencia o asesinato de mujeres? El brazalete, como todos los otros dispositivos que puedan proteger a la mujer, pero que, digamos, el brazalete está en el hombre. Hasta ahora estaban siempre el teléfono grave danger, grave peligro, es la mujer el que lo tiene. Que Es aquí en ella la Francia que tiene han que puesto en activarla. marcha más de 2.000 teléfonos de este tipo, que no todos están distribuidos. No. Una cosa es que estén disponibles, pero no todos están distribuidos. Exactamente. Perdona, que son activos. Exactamente, son pocos, pero hay cada vez más, así como hay cada vez más ordenanzas de protección, que son las que permiten que haya varias medidas, no solamente algo aislado. Lo positivo del brazalete es que efectivamente esto está en el agresor. Ya no solamente la víctima la que va a estar teniendo que protegerse ella sola, sino que además es el agresor el que está penalizado con este brazalete. En ese sentido es muy positivo. Luego es todavía muy pronto para tener una evaluación de la eficacia de este dispositivo, porque, como ya les digo, desde el 2010 tenemos la ordenanza de protección como la ley en Francia y realmente hace muy poco que se ha podido meter tener en práctica este tipo de protocolos que son los que protegen globalmente. La violencia hacia las mujeres es un problema
muy complejo. No se Sin puede duda. atacar solamente con un ministerio o con una medida judicial. Tiene que ser realmente social, económica, de seguridad, de justicia, psicológica, de salud. Es decir, todos los actores tienen que tener una formación. con esto. María José, a este propósito, utilizando los mecanismos de prevención que puede haber contra la violencia hacia las mujeres, de acuerdo con las cifras oficiales del gobierno del presidente Emmanuel Macron, durante su mandato se han creado más de 2.700 lugares para que las mujeres que puedan ser agredidas se protejan. Según las propias cifras, esto representa un 30% aproximadamente de incremento con respecto a lo que estaba, a los lugares que existían antes de que él llegara a la presidencia. Las organizaciones feministas, los colectivos de defensa de los derechos de las mujeres, dicen, esto no basta, se requiere que haya 3, 4, 5 veces más. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué no 6 o 7 veces más? Claro, claro. Es que realmente estos 2.700 lugares creados por Macron no son suficientes, es la verdad. Y como señalas, la Fundación de las Mujeres han pedido que se aumente la plaza de 3 a 5 veces, pero además de eso han pedido que se aumente el financiamiento de estas plazas de 5 a 8 veces, es decir, 398 millones de euros a 663 millones de euros. Y que realmente para nosotros puede parecer muchísimo de dinero, pero realmente solamente representa un 13% del presupuesto estatal para la política de habitación. En el caso español son más de 1.000 millones, si no mal entiendo, que se dedican precisamente a defender los derechos de las mujeres. ¿Esto contaría bastante? En el caso español, sí, pero en el caso francés, pues todavía estamos bastante lejos. Y por esa razón, perdón, justo para agregar que las asociaciones feministas piden a todos los candidatos y a Emmanuel Macron 1.000 millones de euros para poder avanzar en esa materia. 1.000 millones de euros. Para empezar, no es la cifra simbólica, es lo que se necesita. Es una base hoy día, mínima, digamos. Exactamente, Claro. para poder continuar en este sistema, como bien lo mencionaba, de poder configurar todos los elementos social, prevención, albergue, etcétera, para que las mujeres sean protegidas y poder erradicar finalmente este flagelo. Muy bien, reitero, estamos a menos de 40 días de la elección presidencial francesa. Hay varios candidatos. Próximamente vamos a conocer la lista definitiva de los candidatos, depende de un tema administrativo. Pero yo quisiera preguntarle a las tres, ¿han ustedes leído los programas de los candidatos a la presidencia en el tema de la mujer? ¿Saben ustedes lo que plantean unos y otros? Les preguntaría, Sí, por ejemplo. Sí, por ejemplo, Hola. dentro de esta panoplia absoluta de candidatos que existen, los candidatos de la izquierda son los que se destacan por las políticas contra los feminicidios, principalmente Jean-Luc Mélenchon, que no es su primera candidatura, Francia Insumisa. Él propone estos 1.000 millones de euros que los va a desbloquear para que puedan ser efectivos. También él propone un trabajo bastante cercano con las asociaciones para poder establecer estas conexiones y estos puentes que decían mis compañeras anteriormente para poder trabajar tanto desde la esfera de la sociedad civil y también de la parte judicial. Después está Roussel, que es el candidato, el comunista también, que también establece y sobre todo también habla de otro elemento interesante que es terminar con la cultura de la violación, que de alguna manera lo que yo decía antes, es decir, cuando las mujeres van a denunciar estos casos, de que el estereotipo de que porque estaba vestida por algo, el lema de las feministas chilenas, las tesis, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, dio la vuelta al mundo y hace eco en toda la sociedad. Entonces él quiere también incrementar e incorporar terminar con la cultura de la violación. Después tenemos a Anne Hidalgo, que se inspira en el modelo español para poder también hacer Partido Socialista para poder hacer esto. Y hay unos grandes ausentes en estas políticas que son las derechas, sin contar, por supuesto, el candidato de la extrema derecha, Éric Zemmour, que es el prototipo absoluto y el símbolo de un machismo, de una masculinidad tóxica, en la cual dice que es el mal dominante. Que no hay una propuesta precisa. No hay ninguna propuesta, cero propuesta. Que Marine Le Pen, al contrario, tampoco. Marine Le Pen solamente quiere penalizar la violencia en las calles y Valérie Pécresse, digamos, de 24 páginas. La derecha. Exacto, de 24 páginas que tiene su programa, dedica 3 líneas al tema de la mujer. Entonces, si bien estamos en una coyuntura que está más centrada en el tema ucraniano, en el tema del poder de compra y la inmigración, yo
siento y presiento que el tema de los feminicidios no será un elemento importante dentro de la campaña presidencial. Nos queda por ver, evidentemente, qué es lo que va a plantear ahora ya el candidato Emmanuel Macron como modificación, como avance. Seguramente habrá nuevas proposiciones, no tengo la menor duda. Yo quisiera, porque nos queda poco tiempo, plantearles algunas cuestiones muy concretas. María Eugenia, recuerdo que usted es psicóloga. Concretamente, ¿qué se puede hacer en materia de educación? Porque no solo es un problema de prevención general de leyes, pero también hay un problema de educación de la sociedad. Bueno, la educación para la igualdad, que las mujeres forman parte del género humano, que tienen tantos derechos como los hombres a una vida sin violencia. Por supuesto, en la educación, una educación para la igualdad, ¿no? Todos los programas que puedan trabajar estas cuestiones en todos los ámbitos, como decía, es transversal, desde el económico, desde las empresas, que se tenga en cuenta también estas problemáticas en todas las En todos 30 los segundos, niveles. Paola Martínez, ¿qué se puede hacer? Usted Paola, como periodista, disculpa, ¿qué se puede hacer en el medio de la información precisamente en 30 segundos para ayudar a combatir este tipo de No violencia? solo como periodista hablo como madre también y profesora de jóvenes y estudiantes. Hay que educar, hay que seguir visibilizando los casos, hay que seguir educando en la paridad, enseñarle a los jóvenes y a las niñas que no es normal que un chico mate a una chica, que no es normal que las chicas se dejen violentar. Educación, educación y educación es la única manera, es la prevención. ¿Okay? Para no después que la tristeza se transforme en rabia. De acuerdo. Y María José, como politóloga, precisamente, ¿dónde hay que apretar más en el sistema político para que esta evolucione mucho más rápido las medidas preventivas? 30 segundos. Si Claro, está amable. hay 3 ejes a desarrollar. Primero, un mayor financiamiento, como ya hemos conversado, un mayor apoyo a las asociaciones y necesitamos también la voluntad política para cambiar las cosas. Pues ahí tienen ustedes. Nos vamos ya. Llegamos al final de esta En Primera Plana. No me queda más que agradecerle a mis invitadas, María Eugenia Uriburu, psicóloga, a María José Zorrilla, politóloga, y a Paola Martínez, periodista, su presencia. A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en otra En Primera Plana. Gracias por su presencia.